Shalom, nos encontramos una vez más desde la tierra de Israel, Besirat Yishmaya, con el permiso del cielo para compartir con ustedes un mensaje más de Torah. En esta ocasión queremos dar un ejemplo a través de unos textos que se encuentran en el libro de Shemot, en el libro de Éxodo, sobre una mitzvah muy importante que justamente se cumplía en esta época de Adar y que hoy en día solamente cumplimos con un recuerdo de la mitzvah, pero esperamos que pronto Hashem nos dé la redención, nos alegre al pueblo de Israel y a las naciones y podamos nuevamente cumplir esta mitzvah, esta ordenanza como nos fue enseñada. Y lo que voy a hacer es leer el texto en el libro de Shemot, Éxodo 30, y luego ver cómo esto se explica más a fondo en lo que es la Torah oral. Y voy a ir directamente al texto que está en el Pasuk 11, 30-11 de Shemot, Éxodo. Y dice así: habló el Eterno a Moshe diciendo: cuando tomes número, un censo de los hijos de Israel, según sus cuentas, dará cada uno un rescate por su vida al Eterno. Cuando se los cuente, así no habrá en ellos mortandad al censarlos. Esto dará todo aquel que es censado, la mitad de un shekel sagrado, de 20 gerá el shekel. La mitad del shekel será para ofrenda al Eterno. Todo el que es censado de 20 años en adelante dará la ofrenda. El rico no aumentará y el pobre no va a disminuir de la mitad de shekel para dar la ofrenda del Eterno, para expiar por vuestras vidas. Tomarás la plata de la expiación de parte de los hijos de Israel y la pondrás para el servicio de la tienda de la reunión, para el templo, y será para los hijos de Israel por recuerdo delante del Eterno, para expiar por sus vidas. Esta mitzvah se cumplía una vez al año y siempre era desde que empezaba el mes de Adar, y cuando empezaba el mes de Nisan se enviaba este dinero a el templo. Ahora vamos a ver cómo todos estos del Pasuk 11 al Pasuk 16 se explican en la ley oral. Y algo que a mí me parece muy importante saber es que todos los detalles que tenía consigo esta ley no son dados en la Torah, sino que Hashem los deja para que, de acuerdo a las necesidades del momento, de la generación o del periodo, el pueblo los ajuste. Y vamos a ver cómo la ley de Hashem es perfecta. Esto que voy a leer ya es parte de las leyes de Rambam, que nos explica cómo se aplicaba esta ley cuando existía el templo. Y él explica: es un precepto de la Torá que cada hombre israelita dé medio shekel cada año, incluso el pobre que se sustenta de la caridad está obligado a ello, aunque deba pedir prestado a otras personas o vender su ropa que lleva para dar medio de shekel de plata. Como expone, el rico no dará más y el pobre no disminuirá. Éxodo 30:15. Y no debe darse en cuotas, hoy un poco y mañana otro poco, sino todo en un solo pago. Inciso 2. La cantidad de plata mencionada en la Torah respecto de un violador, como está en Devarim, Deuteronomio 22:29, un seductor, Shemot, Éxodo 22:15, un calumniador, Devarim, Deuteronomio 22:19, o de cuando un animal mata a un esclavo, Shemot, Éxodo 29:32, se calcula con el shekel mencionado a lo largo de la Torah. Su peso equivale a 320 semillas de cebada. Los sabios ya habían elevado la evaluación para que equivalga al peso de la moneda llamada sela de la época del segundo templo. ¿Cuál es el peso de una sela? 384 semillas medianas de cebada, aproximadamente en nuestros días 20 gramos de plata. Inciso 3. Una sela equivale a 4 dinares y un dinar equivale a 6 maá. El maá es lo que en la época de Moshe Rabenu se llamaba gerá, y un maá o gerá
equivale a 2 pundión, y un pundión a 2 izar, y una pruta equivale a un octavo de izar. Resulta que el peso de una ma, que es una gerá, equivale a 16 semillas de cebada. El peso de un izar equivale a 4 semillas de cebada, y el peso de una pruta equivale a media semilla de cebada. Todo esto para que quede exactamente establecido cuánto se tiene que pagar, ya que al ser un dinero santo, un dinero que tiene una finalidad de kedushá, de santidad, no puede haber fluctuaciones en el precio de lo que se tiene que pagar. Es algo que tenemos la obligación de pagarlo a Hashem, y tiene que ser exactamente una medida monetaria establecida. Inciso 4. Había allí otra moneda cuyo peso era el equivalente al de 2 sela, y se denominaba darcón. En todo lugar se calculaba de acuerdo a todas estas monedas que hemos expuesto, y explicando el peso de cada una de ellas. Ya las hemos definido para que no haga falta aclarar su peso nuevamente. El precepto de medio shekel consiste en dar la mitad de la moneda vigente, aunque ésta sea mayor al shekel sagrado expuesto en la Torah. No obstante, nunca debe pesar menos del medio shekel. En los tiempos de Moshe Rabenu, cuyo peso era equivalente a 160 semillas de cebada. Inciso 6. En la época en la que la unidad monetaria era el darcón, cada uno daba una sela para el precepto de medio shekel. Y en la época en la que la unidad monetaria era la sela, cada hombre daba media sela, de equivalente a 2 dinares. Y en la época en la que la unidad monetaria era media sela, cada uno daba esa moneda. El pueblo de Israel nunca dio para el precepto de medio shekel menos de medio shekel expuesto por la Torah. Inciso 7. Todos están obligados a dar medio shekel: los sacerdotes, los levitas, los israelitas, los conversos, los esclavos que han sido liberados, pero no las mujeres, los que aún son esclavos, y los niños. Pero si dan, se les recibe. No obstante, si un no judío da medio shekel, no se le puede recibir. Cuando un padre comienza a dar medio shekel por un hijo que es menor de 20 años, luego no puede abstenerse de este pago y debe continuar hasta que el niño crezca y pague por sí mismo. Inciso 8. El precepto de medio shekel solo rige ante el gran templo. Cuando el gran templo está de pie, se dan los medios shekel, tanto en la tierra de Israel como fuera de ella. Cuando esté en ruinas, no se da ni siquiera en la tierra de Israel. Inciso 9. El primer día de Adar, del mes de Adar, se anuncia el precepto del medio shekel, para que todos preparen su medio shekel y estén listos para darlo. El día 15 del mes, que es Purim, los cobradores del medio shekel se sientan en cada ciudad y lo exigen de manera cortés. Todo el que les da, ellos lo reciben, y quien no da, ellos no lo obligan. El día 25 del mes se sienta en el gran templo para colectarlo, y a partir de ese momento en adelante obligan a dar al que aún no lo ha dado, y a todo aquel que no da se le toma de él una garantía por la fuerza, incluso sus vestimentas, hasta que haga el pago de este medio shekel. Inciso 10. Todo el que no tiene el deber de cumplir este precepto, a pesar de que acostumbra a dar, o si dará en el futuro, por ejemplo un niño, no se le debe tomar una garantía para asegurar que lo va a pagar. A los sacerdotes nunca se les debe extraer una garantía en aras de la paz del templo, sino que cuando den se les acepta y se les debe exigir hasta que lo paguen. Con esto terminamos el capítulo 1 de las leyes del shekel de acuerdo al Rambam. El capítulo 2 y el capítulo 3 nos hablan sobre todos los preparativos y la forma en la que se tiene que transportar este dinero a Jerusalén, cómo se debe guardar, cómo se almacena. Y voy a leer unas porciones del capítulo 4 para ver qué se hacía con este dinero. Y dice así, capítulo 4, inciso 1.
¿Qué se hace con los fondos de los medios shekel recolectados de la sala del gran templo? Porque ahí se guardaban. Se compraban las ofrendas diarias, las ofrendas agregadas del sábado y las fiestas, todas las ofrendas comunitarias y sus libaciones de aceite y vino, la sal con la que se salaban las ofrendas, asimismo las maderas para el altar, y si las personas no suministraron eh, los insumos para el sacrificio, se compraban también. Se compraba el incienso y también se pagaba con este dinero a los que preparaban el incienso. Se pagaba también la harina para el pan de la proposición, el ejen apanim, y se pagaba a quienes lo preparaban, que eran sacerdotes, por supuesto. La ofrenda del Homer y los 2 panes que se ofrendan en la fiesta de Shavuot, la vaca roja, los 2 machos cabríos de la fiesta de Yom Kippur, asimismo la cinta que se ataba en la cabra que era enviada al desierto en el día de Yom Kippur, y todo esto se pagaba con el dinero del medio shekel almacenado en el gran templo. Inciso 3 del capítulo 4. Todos los animales sin dueño que se encontraban en Jerusalén o en sus suburbios cercanos, a los cuales se les debe presentar como ofrendas de ascensión, por cuanto que se sospecha que han sido consagradas, pero no se sabe su destino, como se explica en las leyes de los animales consagrados, sus libaciones proceden de los fondos de la sala del gran templo. Y esto que viene a continuación es para mí una sorpresa cuando lo leí. Dice: asimismo, si una persona no judía envía una ofrenda de ascensión desde otro país, pero no envía junto a esta ofrenda el dinero para las libaciones son compradas con el dinero de la media moneda de plata almacenada en el gran templo. Y esto es una gran sorpresa para mí, porque aquí vemos que incluso cuando una persona no judía, lo sabíamos, pero acá nos queda claro y de manifiesto que cuando una persona no judía enviaba un sacrificio al templo, los sacerdotes lo recibían y lo sacrificaban en nombre de esta persona no judía. Entonces tenemos aquí un ejemplo de cómo incluso personas no judías podían sacrificar a Dios en el templo. Obviamente ellos no entraban a la explanada del templo, pero su sacrificio entraba y era enviado en su nombre, era sacrificado en su nombre. E incluso que él no haya podido pagar las libaciones, entonces el pueblo de Israel pagaba por este extranjero las libaciones, para que fuera al final se cumpla como Hashem quiere que se hagan los sacrificios, y sin importar si esta persona no ha enviado el dinero suficiente, el pueblo de Israel está dispuesto a poner de su dinero para que ese sacrificio de una persona no judía sea elevado en el templo de Israel. Y bueno, hasta aquí voy a dejar la lectura de los puntos de Rambam de acuerdo a cómo él saca el resumen de esta ley de la media moneda de plata que se tenía que pagar en la época del templo. Hoy en día no podemos pagar esta media moneda de plata al templo porque no hay templo, pero en recuerdo de esa media moneda nosotros hacemos nuestras donaciones a las sinagogas, a las casas de estudio, a las yeshivot, incluso también a los pobres, y decimos: Hashem, hoy no podemos pagar esa media moneda de plata, pero en recuerdo de esa moneda de plata que nuestros antepasados daban para hacer el servicio del templo, nosotros hoy damos hoy nosotros pagamos alrededor de 32 shekels, no recuerdo eso cuánto es en dólares, en el año 2022, cada año fluctúa, hoy por la guerra subió 7 shekels, pero por lo regular se pagan entre 25, 22, 24 shekels. Y hoy pagamos nosotros esto en recuerdo del templo, y esperamos que prontamente podamos volver a cumplir esta mitzvah, como lo dijimos al principio, en el templo, que podamos llegar a las casas, a los lugares de recolección, y que sea nuevamente comprado con el dinero de Israel los sacrificios, las ofrendas, las libaciones, y que tengamos todo el mundo
a mi Israel, el pueblo de Israel y las naciones, este regocijo de que la presencia divina se siente nuevamente en el monte de Jerusalén, en la ciudad de Sion. Esperamos que tengan buenas noticias donde quiera que nos acompañen, Refuah Shlema, que prontamente se restablezca la paz entre las naciones, entre las familias, entre los pueblos, y que podamos tener ese gusto de volver a ver la presencia divina en el monte de Israel. Esperando que nos acompañen para un próximo encuentro de Torah. Nos despedimos por el momento. Shalom.